Listo. Empezar. ¿La van a Bueno, grabar? ¿Dónde está? sí, bien, corro esto. Ok. ¿Cómo hago para correr esto? ¿Le puedes poner minimizar? Le puse minimizar y no quitó. Te lo voy a dejar ahí. ¿Hay Byron ahí, no? Eh, No me está claro. Sí. Ok. muy buenos días a todos. Continuando con el curso de osteosarcoma y sarcoma Ewing, vamos a iniciar, o a mí me corresponde hablar del tratamiento de osteosarcoma. Entonces, la verdad, esto va a ser un recorrido por la historia. Vamos a empezar desde la era de los 60. La era de los 60 la vamos a llamar la era prequimioterapia. En esta era prequimioterapia, esto les traje como un resumen de los artículos que se habían hecho hasta ese entonces que mostraban la supervivencia libre de eventos a 5 años de los pacientes que habían sido sometidos hasta ese momento solamente a control local. Si vemos las supervivencias libres de eventos a 5 años, era alrededor entre el 15 y el 20% de los pacientes. A pesar de que así decían medidas de control locales radicales, hasta el 80-90% de los pacientes a los 6 a 12 meses posterior a la cirugía presentaban metástasis pulmonares. Con esto ellos inferían que alrededor del 80-90% de los pacientes al diagnóstico tenían micrometástasis. En una reunión que se realizó en 1970 por un cirujano ortopedista, él al terminar pues su exposición de todo lo que habían encontrado, dijo, si nosotros no los operamos, ellos mueren, pero si nosotros los operamos, ellos mueren de la misma manera. Así que, caballeros, esta reunión la vamos a completar con oraciones. Dentro de esta misma época, en 1960, también se evalúa la radioterapia como opción terapéutica en estos pacientes y se encontraron los mismos resultados, alrededor de supervivencia libre de evento a 5 años, alrededor del 20%. También se iniciaron estudios de quimioterapias como la mitomicina C, la mostaza nitrogenadas, la vincristina, que no tenían evidencia de que fueran efectivos en el manejo del osteosarcoma. Dentro de esos estudios, a la misma vez, sí, estoy grabando. Se inició también el estudio de la ciclofosfamida, donde encontraban un poquito más de respuesta en comparación a los otros 3 quimioterapéuticos, con respuestas hasta el 14% en monoterapia. Ya en 1970 vamos a pasar a la época de la quimioterapia así en signos de interrogación. ¿Funcionará o no funcionará? El Instituto Dana-Farber para ese entonces sabía que las altas dosis de metrotexate en pacientes con leucemia linfoblástica aguda tenía eficiencia. Entonces, ellos lo que hicieron fue que le propusieron a una familia con el niño, un paciente de 15 años que había sido sometido a hemipelvectomía por osteosarcoma y que tenía ya metástasis pulmonares a los 9 meses, someterlo a altas dosis de metrotexate. ¿Cuáles eran altas dosis en ese momento? Iniciaron con dosis de 1,5 gramos metro cuadrado, que lo hicieron en infusión de 6 horas, y a las 2 horas posterior a terminar la infusión, iniciaron rescates con leucovorina a 15 miligramos metro cuadrado por 12 dosis. Esa dosis la fueron escalonando cada 3 semanas y llegaron a una dosis de 8 gramos por metro cuadrado. Si lo vemos en las imágenes, las metástasis pulmonares solamente con 2 ciclos posterior del metrotexate ya habían desaparecido. Ellos en estos primeros estudios no evalúan supervivencia libre de eventos ni supervivencia generales, sino respuesta clínica al paciente. En 1971, en este instituto en Búfalo, también evaluaron el uso de la doxorubicina. En la doxorubicina, en este contexto, ellos utilizaron o incluyeron 13 pacientes con metástasis pulmonares, a los cuales les dieron manejo con adriamicina de 17 a 35 miligramos metro cuadrado por día por 3 a 4 días. 2 a 4 semanas posterior a la dosis inicial, evaluaron cómo había sido la respuesta de estos pacientes. De todos los pacientes que habían sometido a doxorubicina en monoterapia, un paciente tenía respuesta completa y 4 pacientes tenían respuestas parciales. Pausa. En ese entonces no había No había, tampoco, no había tomografía. Entonces las respuestas eran Por radiografía. Entonces, si ya veían ahí respuesta, imagínense qué padre, ¿no? Sí. La emoción que se ponía. En 1973, el Memorial Sloan Kettering Center, que vamos a ver que es uno de los institutos que más nos ha ayudado pues como en el manejo del osteosarcoma, con el doctor Rosen y el doctor Us,
iniciaron como un protocolo de metrotexate y adriamicina. En ese entonces utilizaban metrotexate entre 3 a 7 gramos metro cuadrado, rescates con leucovorina y la adriamicina. Incluyeron en este protocolo 13 pacientes y de esos 13 pacientes, 7 presentaron regresión del tumor durante más de un mes, correspondiente a una respuesta del 54%. Entonces, hasta este entonces, ¿en qué íbamos? En que la quimioterapia es capaz de disminuir el tamaño y en algunas ocasiones erradicar las metástasis por periodos de 12 a 14 meses. Pero entonces ellos se plantean, si ya le estamos dando tratamiento a los pacientes que tienen enfermedad metastásica evidente, ¿qué pasa si iniciamos la quimioterapia justo después de la amputación, lo que en este entonces ellos mencionaban como una quimioterapia profiláctica? Entonces, el Instituto Dana-Farber en 1974 inicia este estudio, en ellos se incluyen 20 pacientes con osteosarcoma no metastásico, dan dosis de metrotexate entre 2.5 a 7.5 gramos y lo que evalúan es la incidencia acumulada de metástasis pulmonares. Ellos ven que cuando evalúan los pacientes a los 18 meses, los pacientes que habían sido solo sometidos a control local logran o presentan metástasis pulmonares del 80%, que era lo que ya habíamos visto, pero los pacientes que habían sido sometidos a metrotexate, solamente el 10% de esos pacientes presentan metástasis pulmonares a los 18 meses. Entre 1973 y el 75, el St. Jude también propone un esquema de quimioterapia. En este incluye 20 pacientes con osteosarcoma no metastásico. En este protocolo de ellos utilizan 2 días de adriamicina seguido de un día de ciclofosfamida y lo intercalan cada 2 semanas con metrotexate a altas dosis, que para ellos altas dosis eran 3 gramos metro cuadrado. Ellos lo comparan con un estudio previo que solamente le habían dado vincristina y ciclofosfamida y encuentran que la supervivencia libre de eventos a los 20 meses era del 40% versus el 20% de los pacientes que les habían dado solamente vincristina y ciclofosfamida. El Memorial Sloan, que ya les había dicho que es un instituto que va a hacer como bastantes cosas importantes en este tratamiento, ellos dicen, bueno, ya sabemos que el metrotexate funciona, ese es, digamos, el que menos dudas tiene, pero hay un grupo de pacientes que persiste con presencia de metástasis pulmonares, entonces ellos dicen, debe ser porque es resistente, entonces así probemos otras quimioterapias a ver cómo nos va. Entonces proponen este esquema de quimioterapia que es conocido como el T4. El T4 lo que hace es que pone una dosis de vincristina. Esta vincristina se la ponen 2 horas antes del metrotexate. No sé si se acuerdan ayer que hablamos con el doctor Gallegos en la clase, que dijo que la vincristina aumenta la sensibilidad del metrotexate, ¿cierto? Porque estabiliza la fase en la cual es importante el metrotexate, en la fase de mitosis. Entonces, pues ya sabemos en este momento que obviamente aumenta la sensibilidad, pero aumenta también las complicaciones y la toxicidad. Pero en ese momento ellos postulan esto, entonces ponen vincristina 2 horas antes del metrotexate. Desde este protocolo ellos empiezan con metrotexate a 6 gramos metro cuadrado, lo intercalan cada 2 semanas con ciclofosfamida, a las 2 semanas le dan adriamicina 2 días y a las 2 semanas nuevamente ciclofosfamida y vuelven y arrancan. En este protocolo T4, para este momento ellos incluyeron 9 pacientes, 7 con enfermedad metastásica pulmonar. De los 9 pacientes, 7, es decir, el 77%, tenían respuesta clínica, que ya sabemos que para ellos respuesta clínica es que haya disminución del tamaño pulmonar, disminución de las metástasis y disminución del dolor. 4 de esos 9 pacientes no fueron llevados a cirugía primaria, es decir, solamente se les había tomado una biopsia y a pesar de que solo se les había tomado una biopsia, tenían evidencia de regresión tumoral y de las metástasis pulmonares. Este es un punto importante para lo que vamos a ver a continuación. Adicionalmente, ellos probaron este otro protocolo, que es el BCD, que vamos a ver que también lo utilizan frecuentemente, que es bleomicina, ciclofosfamida y dactinomicina. En este protocolo, ellos incluyeron 13 pacientes, 8 habían tenido tratamiento previo con altas dosis de metrotexate y no habían respondido, y de estos 8 pacientes, 3 tuvieron regresión tumoral con este BCD. 5 pacientes no habían sido sometidos a tratamiento previo y estos 5 pacientes tuvieron regresión tumoral, con una tasa de respuesta total para este protocolo del 61%. Para ese entonces el Memorial Sloan dice, nosotros tenemos una tasa de amputaciones del 90%. ¿Qué pasa si yo le doy una quimioterapia que para ellos era preoperatoria o que conocemos ahora como neoadyuvante, solo con el único fin y objetivo de tener un tiempo extra para la construcción de las prótesis? Hasta ese momento ese era el objetivo de ellos, que yo le pueda dar un tiempo a mis ortopedistas para que ellos puedan medir la prótesis, la puedan mandar a hacer y yo pueda tener como un tiempo suficiente para yo poder dar la opción a que esos pacientes no sean todos sometidos a amputaciones.
Ellos entonces en 1973 proponen este protocolo que se conoce como el protocolo T5, ya ven que el otro era T4, este es T5. Este T5 lo que hace es quimioterapia preoperatoria o neoadyuvante con igual vincristina y metrotexate, adriamicina, vincristina, metrotexate, adriamicina. Le dan más o menos 50 días de tratamiento, que son 2 meses pasados, y después lo someten a cirugía. Hay un periodo de descanso que la verdad este periodo de descanso fue muy dependiente de cómo le iba a cada paciente, pero eran periodos de descanso largos. Y después le dan una quimioterapia adyuvante que consistía en ciclofosfamida, vincristina, metrotexate, ciclofosfamida, adriamicina. Eso es lo que ellos proponen en ese momento. Para este primer corte, porque este estudio tiene varios cortes, en este primer corte ellos incluyen 20 pacientes, 5 de ellos tenían osteosarcoma en tibia proximal y 15 en fémur distal. Solamente 15 de los pacientes lograron completar el plan de tratamiento pues, que ellos dijeron en total, y ellos lo que evalúan aquí es la respuesta. Entonces, ellos se dan cuenta que el 94% de los pacientes presentan disminución del tamaño tumoral solamente sometiéndolos a esta quimioterapia preoperatoria. El 100% presentan disminución de la fosfatasa alcalina y el 80% presentan disminución del dolor. A los 15 meses, que es cuando se hace la primera evaluación, no se han observado evidencia de recurrencias de tejidos blandos en ninguno de los 15 pacientes sometidos a cirugía. Con estos hallazgos preliminares, lo que ellos hacen es que inician un estudio piloto de quimioterapia preoperatoria. Entonces inician este estudio. Este estudio es importante tener en cuenta que no es un estudio aleatorizado, por lo cual los resultados pues hay que cogerlos con pincitas. Simplemente pusieron 31 pacientes que ellos escogían a los pacientes que serán candidatos para poder ser llevados a una cirugía de reemplazo. En ese contexto, pues los pacientes que no eran candidatos, pues seguramente eran los pacientes más chiquitos, menores de 13 años, porque ellos decían que los mayores de 13 años eran los que tenían la opción de ser llevados a estas cirugías, porque si eran más chiquitos, pues todavía estaban en crecimiento, o los pacientes que tenían masas tumorales muy grandes, pues tampoco podían ser sometidos. Entonces, pues no es que sea uno aleatorizado, sino que son los pacientes que no se podían. Entonces, sometieron 31 pacientes a esta quimioterapia preoperatoria y 23 pacientes a la quimioterapia T4, que era la misma que habíamos utilizado antes. ¿Qué encontraron ellos? Encontraron una supervivencia general a los 4 años de aquellos pacientes que eran sometidos a quimioterapia preoperatoria con una supervivencia de 77% versus el 52% de los que no habían sido sometidos a quimioterapia preoperatoria. Es importante tener en cuenta que desde este estudio, de los 20 pacientes, es que inicia o el doctor Ubus se plantea la opción de evaluar la respuesta histológica. Con este estudio es que ellos dicen, si yo evalúo la respuesta histológica, yo puedo ver cómo respondieron mis pacientes. Hasta este entonces no le dan porcentajes, sino que simplemente lo clasifican en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, dependiendo de qué tanto tumor viable quede pues presente. Y desde ese entonces ellos evalúan o comparan cómo les va a los que tienen mejor respuesta, que era aquellos que tenían respuesta grado 3 y grado 4, versus aquellos que tenían peor respuesta, los que tenían grado 1 o grado 2, con evidencia pues como muy evidente de quiénes les iba mejor. Este estudio tiene varias conclusiones que son bonitas. Ellos justifican la quimioterapia preoperatoria, dicen que sirve como tratamiento temprano de las micrometástasis sistémicas, determina la dosis óptima para cada paciente observando la regresión tumoral, porque en este estudio ellos a los pacientes que sometían a metrotexate a altas dosis, si el paciente no veían que disminuía el tamaño o disminuía el dolor, le iban aumentando progresivamente la dosis del metrotexate, inclusive habían pacientes que llegaban a 20 gramos metro cuadrado de metrotexate. Y además, adicionalmente, da tiempo para planificar la terapia local definitiva para el tumor primario. Preserva, o sea, aumenta la preservación de la función de las extremidades y permite la preservación de más tejido normal al momento de tener una terapia local. En este entonces ya tenemos que la investigación en la quimioterapia sistémica con estudios no randomizados ha logrado descifrar que las altas dosis de metrotexate son importantísimas con o sin otros medicamentos, y que hay medicamentos que tienen actividad prometedora como la doxorubicina, el cisplatino, la ifosfamida y el etoposide. Hasta este entonces tenemos unas supervivencias generales alrededor entre el 40 y el 65%, y esto se achaca al control de las micrometástasis. Sin embargo, como en todo, había gente que decía que no creía en estos resultados. Entonces, para este momento, el Mayo Clinic van a ser los que van a decir que no creen.
Ellos postulan que esa mejoría que se encontraba con la quimioterapia era porque o yo estaba seleccionando mejor el paciente, es decir, seleccionaba pacientes que tuvieran tumores más chiquitos, o estábamos haciendo diagnósticos más tempranos, o ya teníamos el uso del TAC y entonces diagnosticábamos más temprano las metástasis pulmonares, o las técnicas quirúrgicas habían aumentado. Ellos dicen que los pacientes solitos que habían sido sometidos solo a amputación para este momento, o sea, para los 70, ya tenían mejores supervivencias que aquellos de los 60 y que por eso es que había mejoría en la respuesta. Es tanto que ellos deciden hacer un estudio para demostrar eso que ellos plantean. Entonces incluyen 41 pacientes, 20 pacientes los someten a quimioterapia y 21 pacientes no los someten a quimioterapia. A los que someten a quimioterapia los someten a altas dosis de metrotexate entre 3.5 a 7.5 gramos metro cuadrado, obviamente con sus rescates. Y lo que encuentran es que la supervivencia, el porcentaje de supervivencia general era igual tanto en los controles como los pacientes que habían sido sometidos a quimioterapia. Según esto, o sea, lo que ellos concluyen en su estudio es que este estudio piloto confirma la necesidad continua de ensayos clínicos controlados para determinar el valor terapéutico de los programas de quimioterapia adyuvante para pacientes con osteosarcoma primario. Después van a ver que si se leen estos artículos, van a ver muchas réplicas de ese artículo donde dicen que los pacientes que en teoría eran el control sí habían sido sometidos a quimioterapias previas, solo que no protocolizadamente. Sin embargo, todo el resto de Estados Unidos dijo, bueno, si Mayo Clinic dice esto, nosotros nos vamos a unir todos y vamos a hacer un estudio que demuestre que lo que dice Mayo es mentira. Entonces conforman este estudio que es el MIOS. Para ellos plantean este estudio que utiliza ciclofosfamida, altas dosis de metrotexate, doxorubicina y después doxocisplatina. Con este protocolo, ellos lo comparan, obviamente 18 pacientes someten a quimioterapia y 18 pacientes los dejan sin quimioterapia. Y la tasa de supervivencia a los 750 días, es decir, más o menos a los 2 años, era muy diferente. El 66% de aquellos pacientes que habían sido sometidos a quimioterapia sobrevivían versus el 17% de los pacientes que no habían sido sometidos a quimioterapia. ¿Qué concluyen ellos? Que la historia natural del osteosarcoma de la extremidad se ha mantenido estable durante las últimas 2 décadas, es decir, que lo que decía el Mayo de que había mejorado era mentira, y que la quimioterapia ayudante aumenta las probabilidades de supervivencia sin recaída en pacientes con osteosarcoma de alto grado. Obviamente, como se imaginarán, este estudio tuvo muchas réplicas éticas, muchos papás demandaron porque pues no podían entender cómo si sabían que la quimioterapia servía a sus hijos que no los habían sometido a quimioterapia habían fallecido. Entonces, para 1988 se concluye que definitivamente la quimioterapia adyuvante ha probado eficacia y está indicado en todos los pacientes con osteosarcomas clásicos. Entonces, vamos a empezar a ver qué dicen cada uno de los grupos multidisciplinarios. Ya yo voy a hacer unos y Byron va a hacer otros. Entonces, yo voy a empezar con el grupo Risoli. El grupo Risoli es el Instituto Ortopédico Risoli, es un instituto que fue creado en 1955 en Bolonia, Italia. Desde 1969 al 2006, ellos reclutaron 1.245 pacientes con osteosarcoma no metastásico de las extremidades. Previo a que se iniciara la quimioterapia, ellos tenían una supervivencia general del 11% y en 1972 inicia su era de quimioterapia adyuvante. Esta quimioterapia ayudante tiene 2 estudios iniciales, uno realizado en 1972 al 78, incluyeron 117 pacientes, pusieron en protocolo metrotexate, vincristina y doxo y tuvieron una supervivencia libre de eventos del 45%, pero aún unas amputaciones del 90%. Ya del 79 al 83, ellos incluyen 106 pacientes, metrotexate a 2 gramos versus 200 miligramos, Vincri y Doxo, y supervivencia libre de eventos del 53% con 80% de amputaciones. Ya después de esto, entonces sí inician su era de quimioterapia neoadyuvante. Con esto inician con su primer estudio que es conocido como el OS1, que lo hacen del 83 al 86. En este estudio, ellos incluyen 127 pacientes y dan quimioterapia preoperatoria con metrotexates y platinos. Estos hacen 2 brazos, uno que compara el metrotexate de 750 miligramos metro cuadrado versus 7.5 gramos metro cuadrado. Y a los pacientes que son sometidos a quimioterapia preoperatoria, ya sabiendo lo que había encontrado el Memory Sloan de cómo era la respuesta, entonces dijeron que aquellos que tenían buen porcentaje de necrosis, inicialmente solamente le iban a dar metrotexates y platinos, a los de respuesta intermedia le iban a dar todo el MAP, metrotexate, adriamicina y platinos, y a los de por respuesta le iban a dar adriamicina con BCD.
Desde diciembre del 83, ellos se dieron cuenta, o ya en sus resultados preliminares, se dieron cuenta que a los pacientes con buena respuesta no les estaba viendo bien si les quitaban la adriamicina. Entonces, desde diciembre del 83, ellos inician a ponerle a los pacientes de buena respuesta metrotexate, adriamicina y platinos. ¿Qué encontraron ellos? Entonces ellos encontraron que cuando comparaban dosis altas de 7.5 gramos versus 750 miligramos del metrotexate, la supervivencia libre de eventos era estadísticamente significativa a los 5 años, 58% para la dosis de 7.5 gramos y el 42% para los pacientes de 750 miligramos. Además, compararon cómo les fue dependiendo de la respuesta histológica que tenía el paciente. Entonces, los pacientes que tenían buena respuesta histológica tenían una supervivencia libre de eventos a los 5 años del 70% versus los de respuesta intermedia, que era el 48%, y los de mala respuesta, que era el 10%. Dentro de esos pacientes que habían sido sometidos a esa quimioterapia preoperatoria, el 52% tuvieron porcentaje de buena necrosis. Y ahora, si se acuerdan, les dije que los pacientes después de diciembre del 83 les cambiaron y les pusieron adriamicina. Entonces compararon ese grupo de antes, los que no les habían puesto adriamicina, versus los que sí les pusieron adriamicina, y encontraron cómo la supervivencia libre de eventos era estadísticamente muy significativa, del 78% versus el 26% a los que no les pusieron adriamicina por tener buena necrosis. Después sale el OS2, que es del 86 al 89, ellos incluyen 164 pacientes y su objetivo era aumentar el porcentaje de pacientes con buena necrosis, porque ya habíamos visto que al que tiene mejor necrosis le va mejor. Entonces, digamos, aún se planteaba que si yo tenía mejor necrosis o más pacientes en mejor necrosis, mi supervivencia general iba a mejorar, y mejorar el pronóstico de los malos respondedores. Entonces ellos en este entonces ponen quimioterapia preoperatoria ya con metrotexate, cisplatino y adriamicina, y en la posoperatoria ponen a los que tienen buena necrosis, le dan todo su MAP, y a los que tienen menos del 90% de necrosis le añaden ifosfamida y etoposio cisplatino. Entonces, ellos son los primeros que inician con cambios en el tipo de administración de los fármacos. No de uno, el cisplatino, que lo hacen en infusión continua y luego en el siguiente estudio lo hacen Intravenoso versus arterial. Ajá. Entonces ellos explican para ver si hay cambios. Imagínense el daño renal en infusión continua. En infusión continua. Ese es un reporte bien bonito también. En este estudio, entonces, ¿ellos qué encontraron? Ya sabíamos que lo que ellos buscaban era mejorar el porcentaje de los que tenían buena respuesta histológica. Entonces, encontraron que el 68%, habiéndole agregado esta adriamicina al principio, tenían buena respuesta histológica, es decir, sí mejoraba su respuesta histológica. Y en cuanto a la supervivencia libre de eventos para los 5 años, los que tenían buena respuesta les mejoró la supervivencia al 71%, y los que tenían pobre respuesta también les mejoró la supervivencia al 53%. Compararon obviamente sus resultados con los del estudio anterior y encontraron mejores supervivencia libre de eventos del 63 al 49%. ¿Qué concluyen ellos? Que con una quimioterapia neoadyuvante más agresiva es posible curar más pacientes, y que la ifosfamida y el etoposio parecen ser eficaces en pacientes que no son respondedores a la quimioterapia preoperatoria. Sin embargo, ellos sí hacen este punto importante, y es que tuvieron una cardiotoxicidad importante. El 3% de sus pacientes tuvieron cardiotoxicidad severa por adriamicina, y de estos 5 pacientes, 2 fallecieron por esto. En el 90, del 90 al 92, que es el OS3, ellos se plantean entonces, uno, lo que decía la doctora, cisplatino intravenoso versus cisplatino intraarterial, y dos, evaluar si yo bajándole la dosis acumulada de la adriamicina y vuelvo a tener buenas respuestas. ¿Qué encontraron ellos? Ellos incluyeron 94 pacientes. En este estudio es básicamente el mismo protocolo operatorio, y el posoperatorio. La única diferencia fue que solamente le dejaron la ifosfamida, le quitaron el cisplatino etoposio que le habían puesto a los pacientes malos respondedores. De ellos encontraron una buena respuesta en el 56% de los pacientes, muy similar al estudio anterior, y aquellos pacientes que habían sido sometidos a cisplatino intraarterial, que habían sido 59 pacientes, 38 tuvieron una buena respuesta, es decir, el 64% de los pacientes, versus aquellos que habían sido sometidos a cisplatino intravenoso, que eran 35 pacientes y solo 15 tuvieron una buena respuesta, que era el 43%. Hasta este momento, entonces uno diría, pues les va mejor con el cisplatino intraarterial, tiene una respuesta estadísticamente significativa mejor. Sin embargo, cuando se compararon estos dos grupos en cuanto a supervivencia libre de eventos, y si se hubo una evaluación univariada, no tuvo diferencia estadísticamente significativa, es decir, responde mejor, pero la supervivencia no cambia.
En este último que es el OS4, que fue el 93 al 95, es el mismo protocolo que ellos venían utilizando. La única diferencia es que le ponen ifosfamida preoperatoria a dosis de 30 gramos metro cuadrado día. Y esa es la única diferencia. Ellos plantean que si yo aumento más ese porcentaje de los buenos respondedores, entonces me va a ir mejor. ¿Qué encontraron ellos? Que el porcentaje de salvamiento de extremidad sí era mejor, del 76 al 94%, que el porcentaje no total de necrosis también aumentaba al 16% al 31% de los pacientes, pero que la supervivencia libre de evento y la supervivencia general no se modificaba a pesar de esto y pues sí teníamos evidentemente mayor toxicidad. Después se conforma el grupo italiano de sarcomas. El grupo italiano de sarcomas es el del Instituto Rizzoli con otros centros pues italianos y realizan este estudio que se hace con este grupo italiano con más los escandinavos. Ellos van del 2001 al 2006. Utilizan metrotexate a 12 gramos metro cuadrado, cisplatino a 120 miligramos metro cuadrado, la adriamicina a 75 miligramos metro cuadrado y crean dos brazos. La diferencia entre los dos brazos era el A, es precisamente este MAP, y el B es aumentado de ifosfamida a 10 gramos metro cuadrado. A los pacientes del brazo A que tenían buena respuesta les dejaban el MAP y a los pacientes del brazo B que tenían pobre respuesta les ponían o les adicionaban ifosfamida a 6 gramos metro cuadrado. ¿Qué encontraron ellos? Encontraron una supervivencia libre de eventos del 59% y una supervivencia general del 72%. Sin embargo, cuando evaluaron o compararon estos dos brazos, encontraron que aquellos pacientes que habían sido sometidos al brazo B, es decir, que les habíamos puesto ifosfamida en la quimioterapia preoperatoria, tenían solamente el 42% de estos pacientes buena respuesta y pues la verdad tenían más toxicidad. Entonces, pues no pareciera que funcionara. Y lo otro que compararon fue la supervivencia libre de eventos en tanto los buenos respondedores y los pobres respondedores, y la verdad es que la única diferencia era del 56% en los pobres respondedores de los de el grupo A versus los 51% de los del grupo B, es decir, que sí pareciera que funcionara un poquito más la ifosfamida, solamente de rescate en los malos respondedores. Eso es lo que ellos concluyen. ¿Qué nos deja entonces el grupo italiano? El grupo italiano nos deja que se debe iniciar la quimioterapia neoadyuvante con metrotexate, adriamicina, que fue como su mayor hallazgo, y los platinos. Que la ifosfamida en la quimioterapia neoadyuvante no tiene mayor beneficio y sí más toxicidad. Y que la ifosfamida y el etoposído pueden mejorar la sobrevida en pacientes con pobre respuesta. Obviamente, en todos estos estudios, pues no lo incluí, pero todos tienen sus factores pronósticos, ¿cierto? Entonces ellos, dentro de sus factores pronósticos que ellos encontraron en todos sus estudios, encontraron la fosfatasa alcalina elevada, el volumen tumoral que para ellos es mayor de 200 mililitros, el uso de terapia solamente adyuvante, las respuestas histológicas pobres y los márgenes quirúrgicos inadecuados como mayor riesgo de mortalidad y de recaída. Ahorita vamos a pasar al segundo grupo, que es el grupo alemán austriaco-suizo, que es conocido como el COS. El COS es creado en 1977, incluyen 3.500 pacientes con sarcomas óseos de 200 instituciones en estos tres países. Hasta la fecha, la supervivencia general a 5 años de ellos, del osteosarcoma localizado en extremidades, es del 74.8% y a los 10 años es del 69.5%. Y para aquellos pacientes con osteosarcoma metastásico o axial, la supervivencia general es del 36.9% a los 5 años y a los 10 años es del 31.7%. El COS inicia sus protocolos en 1977 con el COS 77. El COS 77 incluye 71 pacientes que solamente fueron sometidos a quimioterapia adyuvante. Ellos utilizaban este protocolo que era adriamicina con metrotexate a 6 gramos inicialmente, vincristina 1.5 miligramos metro cuadrado y la ciclofosfamida 1.2 gramos. Este estudio realmente es un estudio cortico donde ellos solamente muestran su supervivencia libre de eventos y muestran una supervivencia libre de eventos del 57%, pero desde ese entonces sí nos empieza a mostrar cómo el tamaño tumoral para ellos es supremamente importante. Un tamaño tumoral menor de un tercio de la longitud del hueso afectado tenía una supervivencia general mucho más elevada, el 72%, perdón, libre de eventos, versus el 32% en los pacientes que tenían masas tumorales más grandes, más de un tercio del hueso, de la longitud del hueso afectado. En el 80 surge el COS 80, que incluye 1.158 pacientes y ellos someten dos brazos de quimioterapia. Un brazo de quimioterapia que utiliza adriamicina, metrotexate y BCD y el otro brazo de quimioterapia que utiliza adriamicina, metrotexate y platinos. Lo someten a cirugía
les continúan el mismo protocolo al cual estaban sometidos y la única diferencia es que realizan otra vez 2 brazos para comparar uso de interferón con o sin interferón, pues. ¿Qué encontraron ellos? Encontraron que, bueno, lo único importante de resaltar es que ellos en este primer estudio tienen supervivencia libre de eventos a los 30 meses, muy poquito para osteosarcoma, y tienen una supervivencia libre de eventos a 30 meses del 68%. Cuando compararon el grupo que había sido sometidos a BCD versus los que habían sido sometidos a platinos, no encontraron diferencias estadísticamente significativas. Y los pacientes que habían sido sometidos a interferón versus los que habían sido no sometidos a interferón, tampoco encontraron diferencias estadísticamente significativas. El COS 82, el COS 82 incluye 141 pacientes. ¿Cuál era el objetivo de ellos en este estudio? Era disminuir el uso de altas dosis de adriamicina y platinos en la quimioterapia preoperatoria. Y si se acuerdan que lo vimos con el doctor Gallegos, más o menos para esta época salen los postulados de Coleman de quimioterapia. Entonces, ¿qué decían en esos postulados? Que si un paciente no respondía adecuadamente a un esquema de quimioterapia, era porque seguramente esos quimioterapéuticos no eran efectivos para ese paciente, entonces tenían que yo cambiarlos a otro protocolo de quimioterapia para ver si a esos otros quimioterapéuticos sí respondían. ¿Qué hicieron ellos entonces en este estudio? Ponen un brazo de BCD, un vaso de platinos y a los pacientes buenos respondedores, pues, como les va bien con esta quimioterapia, los dejo con la misma quimioterapia, pero a los malos respondedores los paso al otro brazo, los paso a platinos. Los pacientes del brazo de platino, si tienen buena respuesta, los dejo en mi misma quimioterapia, pero los pobres respondedores los cambio al otro brazo, los cambio a BCD. Y entonces vamos a ver cómo les fue con esta idea. Entonces, ¿qué encontraron ellos? Encontraron que los pacientes que habían sido sometidos a brazo de BCD, solamente el 26% tenían buena respuesta, versus los pacientes que habían sido sometidos a platinos, el 60% sí tenían buena respuesta, con una tasa de supervivencia libre de evento de los pacientes buenos respondedores del 77%, versus los malos respondedores, que eran del 44%, con una P estadísticamente significativa. Ahora, cuando compararon sus resultados del COS 82 con el COS 80, si lo ven, dividieron entre los brazos y encontraron que los pacientes que habían sido sometidos a platinos tenían una respuesta más o menos similar a los del estudio previo versus los que habían sido sometidos a BCD, que tenían menos respuesta o menos supervivencia libre de eventos. Cuando compararon los dos grupos, buenas respuestas o malas respuestas, los pacientes con buena respuesta les iba inclusive mejor a los del COS 80 y los de platinos y BCD 79 y 73% versus los de mala respuesta que les iba mejor definitivamente a los pacientes que habían sido sometidos a platinos versus los que habían sido sometidos a BCD. Ellos muy honestos en su conclusión, dice que es un fracaso esta estrategia de salvamiento empleada en general y que el esfuerzo por restringir el uso de fármacos muy efectivos pero altamente tóxicos como doxorubicina y cisplatino pues no es efectivo, que el tratamiento de este sarcoma debe ser lo más agresivo posible desde el principio. Después sale entonces el COS 86, que incluye 171 pacientes. Como les dije, para ellos es súper importante aquello del tamaño tumoral. Entonces, buscan evaluar cómo les va clasificando los pacientes del diagnóstico en de bajo riesgo y de alto riesgo. ¿Quiénes dicen que son los de alto riesgo? Los que tienen un tamaño tumoral de más de un tercio de la longitud del hueso afectado o los que tienen formación de sustancia condroide mayor del 20% de la muestra de la biopsia. Los pacientes de bajo riesgo los someten solamente a MAP y los pacientes que son de alto riesgo los someten a MAP con ifosfamida y hacen 2 brazos comparativos. Si yo le pongo el cisplatino intravenoso o le pongo el cisplatino intraarterial. ¿Qué encontraron ellos? Encontraron una supervivencia general del 72% y una supervivencia libre de eventos del 66%. Encontraron, como en todos sus estudios, que el tamaño tumoral de más de un tercio es supremamente importante. Y encontraron que cuando yo sometía al paciente a cisplatino intraarterial versus el intravenoso, no había diferencias en la supervivencia libre de eventos ni en la supervivencia arterial. Este fue como el hallazgo de este estudio. Es esto. ¿Qué sí es importante de este estudio? Ellos también evalúan la toxicidad y hacen un comparativo entre aquellos pacientes a los cuales sometieron a dosis de 150 miligramos metros cuadrados versus los que recibieron dosis más, o inferiores y los que habían sido sometidos a infusión de 1 hora versus los que habían sido sometidos a infusión un poquito más largas, porque la diferencia era de 4 horas. Entonces, ellos encontraron que el 25% de los pacientes que se les da el cisplatino a 150 miligramos y a 1 hora, en 1 hora de infusión, presentaban ototoxicidad severa.
También evaluaron la toxicidad por la adriamicina o por la doxorubicina de estos pacientes que habían encontrado en ellos. Encontraron que 2 pacientes fallecieron por miocardiopatía por antraciclinas, que 2 pacientes se sometieron a trasplante de corazón y que 4 necesitaron medicación para tratar la disfunción cardíaca. Hasta ese entonces, acuérdese que en este momento todavía no teníamos el cardioxanil. ¿Qué concluimos de todos los estudios del COS? Concluimos que para el COS 86, el 69% de los pacientes tenían buena respuesta histológica, una muy buena respuesta en general en comparación a todos los otros estudios pues, a nivel mundial, y una supervivencia general de 77%. Que encontramos que no se recomienda el uso del BCD, no se recomienda el uso de interferón y no se recomienda el uso de cisplatino intraarterial, que por el contrario sí recomendamos el uso del metrotexate, adriamicina y platinos y para ellos la ifosfamida. Factores de mal pronóstico encuentran en todos sus estudios metastásicos al momento del diagnóstico, localización axial, mala respuesta histológica y evidentemente el tamaño mayor de 1/3. Y pasamos a este tercer grupo que es el grupo de los escandinavos. Los escandinavos se establecieron en 1979, desde el 82 ellos tuvieron solamente 330 pacientes y realizaron estos estudios. Aquí les traje solo los estudios que hablan de osteosarcoma, porque ellos tienen estudios de cada uno de los sarcomas. Entonces, el SSG2 es del 82 al 89, este estudio solamente incluía metrotexate y aquellos pacientes con buena respuesta solamente tenían respuestas del 17%, solamente les traje como los resultados importantes. Con esto encontraron supervivencia libre de eventos del 54% y supervivencia general es del 64%. El SSG 8 del 90 al 97 ya dijeron listo, entonces agreguémosle la adriamicina y el platino. Entonces pusieron en la quimioterapia no adyuvante MAP y a los de buena respuesta los dejaron con el mismo MAP y a los de pobre respuesta les dieron IE sin el MAP y encontraron una supervivencia general para este grupo solamente del 33% y concluyeron no hay que quitar el MAP. Del 2001 al 2005 dan el SSG 14, que dan entonces MAP, buena respuesta le dejo el mismo, y los de pobre respuesta les voy a dar MAP, MAMS y fosfamida, y encontraron que los de pobre respuesta tuvieron una mejor sobrevida en comparación a su estudio previo, con mejores supervivencias generales y libres de eventos. Imagínense usted, o sea, ellos eran los más sabiosos en esas épocas. Imagínense la necesidad de decir, ¿a quién le pongo más, menos, le quito? Sí, ¿A qué quién le susto. voy subiendo, a quién no le voy subiendo? O sea, como ese del Memorial que hizo y el mío, y todos, cada vez que cambiaban, pues exponían a gente. Ah, claro, a todos. Críticas, a demandas, Y a que se le murieran los niños. a que se le muriera el paciente, o sea, y tú decías, la arreglé. Cuando Entonces, estaba bien, ¿ah? cuando estaba mejor, ¿no? O sea, al hacer No, bueno, pero ¿cómo lograste completar esas preguntas? Equivocándote. Equivocándote, claro. No hay de otra. sí. Pues me llamaba la atención el primero que dijiste que sí tuvo muchas demandas que decían de que bueno, ya sabía que Dios iba bien con la quimio. Pero no ha sido el único. No, pero por ejemplo ahí pues la demanda, pues que es como de yo no sabía, o sea, Por eso o sea, habrá, bueno, ya luego habrán, no sé si vendrán el tema, pero hay algo muy bonito que tendrían que leer que es ética en medicina, de cómo se fueron creando todas las leyes y todos los que ya ahora conocemos, que se tienen que firmar todos estos acuerdos del GECIS, del Nuremberg, de todos, cada uno de ellos, por qué se fueron generando, empezando, y en oncología igual. O sea, no fueron nomás porque sí. Claro. Bueno, entonces, ¿qué aprendimos de todos estos grupos que ya hablamos? Entonces, que son importantes las dosis altas de metrotexate, ¿cierto? Cuando se administra como agente único, tiene una supervivencia libre de eventos del 40%, y cuando se administra combinado con otros agentes, pueden lograr la supervivencia libre de eventos hasta el 65 al 75%. Una pregunta que quedaría hasta ahí es ¿qué son dosis altas de metrotexate, cierto? Porque todos los estudios pues fueron poniendo que 12.5, que 7.5, que 8, en fin. Entonces, para esto, el COS decidió realizar un estudio con todos sus protocolos, 80, 82 y 86. Evaluaron qué tantos pacientes ellos les habían tomado niveles de metrotexate. Entonces, 197 pacientes se le tomaron niveles de metrotexate con 1.703 medidas. Ellos lograron hacer este estudio. ¿Qué encontraron ellos? Que aquellos pacientes que se sometían a más de 6 ciclos de metrotexate que tuvieran picos mayores a 1.000, les iba mejor que aquellos pacientes que tuvieran menos de 6 ciclos que lograran picos a 1.000. ¿Sí me entienden ese pedacito? Sí. O sea, cuando le toman el nivel de, ¿se acuerdan? Aquí los niveles de metrotexate que tomamos,
para leucemias, que es el que se realiza más comúnmente. Idealmente es, por ejemplo, ¿cuál es el target o cuál es el target para leucemias para que ustedes digan es una dosis efectiva? Para, Pues, para altas dosis es 90, no 1000. no. No, en Brasil, pues se supone Ah, que sí. tiene sus horarios y si No, no. No, 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 no. la El primera- target es 66, ¿no es 66? Es 65 66. Ajá, O sea, 66. cuando yo termino la infusión de metrotexate, y eso es bien, es importantísimo. Pongo al niño, le empiezo la infusión de metrotexate 24 horas. Primero le doy 1 hora. Supongo que ya vieron por qué se pone esa hora, ¿verdad? Sí, Porque para lograr el pico y después hacer meseta. es primero saturo y luego mantengo. Les pongo un nivel de 1 hora para lograr lo que yo quiero. Y luego le dejo en infusión de 23 horas para completar las 24. Y empezó a las 10 y termina a las 10. En cuanto termina ese niño, yo le tengo que tomar una muestra vía periférica, no del sitio donde se está administrando Concentración. el metrotexate. Le tomo una muestra y la mando al laboratorio. En ese momento, si mi pico de metrotexate en leucemias es mayor a 65, yo tuve una muy buena actividad terapéutica. Ese es el más importante en la primera. La primera toma me interesa saber si logré evitar, o sea, lo que yo quería. Si está por debajo de 65, significa o el metrotexate es de mala calidad, o el niño lo depuró demasiado rápido y lo metabolizó demasiado rápido, o hay algo ahí que no funciona. ¿Ok? Entonces, mi primera es esta. Aquí, ese es el nivel. O sea, no es 65. Es 1000. 1000. Exacto, y entonces ellos, porque ellos también pues compararon obviamente a aquellos que tenían 1000, se vieron, o sea, como que evaluaron qué tan estable es esto en todos los pacientes, así como nos lo mostró el doctor en leucemias, también lo mismo, hay pacientes que logran en un ciclo y hay pacientes que en el otro ciclo no lo logran, pero entonces ellos dijeron que cuando más de 6 ciclos de metrotexate lograban tener este pico mayor a 1000, tenían mejor supervivencia que aquellos que tenían menos de 6 ciclos. Y adicionalmente evaluaron también el área bajo la curva. Entonces encontraron que áreas bajo la curva mayores a 4000 también les iba mejor que a los que tenían menos de 4000. Y cuando teníamos picos mayores a 1000 y áreas bajo las curvas mayores a 4000, teníamos mejores supervivencias libres de eventos. Ellos encontraron entonces que la eficacia a altas dosis de metrotexate es cuando se logra un nivel sérico umbral de 1000, que el valor máximo del metrotexate está determinado por la dosis del metrotexate que yo le doy y por el tiempo de infusión, y que además se ve influenciado positivamente por el uso concomitante en el mismo protocolo de platinos. Si bien en el COS 80 no estaban utilizados y después sí. Entonces, cuando ellos compararon estos dos grupos, aquellos pacientes que sometían a platinos dentro de su protocolo, esta obviamente lesioncita renal hacía que el paciente depurara menos rápido el metrotexate, y que el tiempo de vida media se ve intensamente influenciado por el volumen de hidratación. A los pacientes del COS 80 los hidrataban con 4.5 litros por metro cuadrado día versus los pacientes del 82 al 86 que los hidrataban a 3 litros metro cuadrado día. Y esos pacientes del COS 80 depuraban más rápido, tenían áreas bajo la curva mucho menores. Entonces uno diría, entonces también le tengo que tomar niveles de metrotexate a todos los pacientes para yo asegurarme de que estoy logrando 1000. Entonces, ¿qué concluyen los alemanes? Bueno, alemanes, suizos y austriacos, que la adaptación individual de la dosis para asegurar un nivel sérico umbral de 1000 no parece necesaria cuando se le da a una dosis de 12 gramos metro cuadrado, cuando se restringen los líquidos a 3 litros metro cuadrado día y cuando dentro del mismo protocolo yo uso platinos. Lo segundo que aprendimos es de la doxorubicina, ¿cierto? La doxorubicina administrada como agente único, entonces logra supervivencia libre de eventos del 48%. Ya sabemos que la toxicidad la cardiotoxicidad es su efecto limitante de dosis, sin embargo, desde el 95 tenemos nuestro amado cardioxane, entonces pues ya es mucho menor la cardiotoxicidad, y que las conclusiones siguen siendo la misma, que si vemos este estudio es viejito del 74, cuando yo disminuyo la dosis o cuando yo aumento el intervalo de tiempo que dice mi protocolo, voy a tener mayor tasa de recurrencia. Y antes de que cambies a léanse la historia de cardioxano. Pasó lo mismo que con el mayoclino. Hubo 1000 gentes, o sea, hubo así se hizo bipolar el mundo de los que estaban de acuerdo con el cardioxano y los que, bueno, desfalsosanes, porque el cardioxano es la marca. Y es la marca comercial.
la original, y los que decían, los que sí, los que no. Y los que no, todo lo que le achacaron al hiperlaxosana. Entonces, para introducirlo fue todo un lío, porque todo el mundo le daba pues 1000 eventos adversos al hiperlaxosana, que al último, pues con los años se determinó que evidentemente, si no le pones la protección, ese niño pues se va a morir de una cardiomiopatía. Y créanme que es bien feo. A mí me tocó ver una leucemia mieloide que con un ciclo el corazón se hizo del tamaño del tórax. Horrible, horrible. Y se murió una niña, recuerdo. Y en ese entonces no teníamos examen en el civil, y eso fue en el 2001. Y no había porque costaba extremadamente caro, obviamente. Porque recién salía Recién y salía. llegaba a Latinoamérica y no costaba 3 pesos. O sea, ahorita ya hay un montón de genéricos y los genéricos caros. Hay que tener mucho cuidado también las marcas. Del tercer punto, entonces, es el cisplatino. El cisplatino administrado como agente en combinación con la adriamicina logra supervivencia generales del 24 meses del 80%. Obviamente ya les mostré cómo el cisplatino intraarterial sí tiene mejores respuestas del 60 al 90% versus el 30 al 50%, dado que logra una concentración citotóxica local más alta con mejoría de la penetración transmembrana a nivel celular. Sin embargo, cuando se compara las supervivencias generales y libres de eventos, no es superior y sí tiene muchas dificultades técnicas y tiene mucho riesgo de complicación. Sabemos que la ototoxicidad es uno de los efectos limitantes de dosis en el cisplatino, pero que disminuye el riesgo cuando damos dosis menores a 150 miligramos metro cuadrados o cuando los tiempos de infusión, pues no en infusión continua, pero tampoco en bolo, pues. Dentro de todos los, digamos, las pautas para hacer los protocolos para osteosarcoma, entonces, ¿qué Antes de que concluimos? me olvide, y no, es que si no se me va a rollo. ¿Qué protector existe para el cisplatino? Y no tenemos, porque cuesta caro y ya no lo quisieron ¿Cómo es que se comprar. llama? Ay, el que me diga, que le diga, se la gana, se la gana. Y existe. O Sí lo sea, sabemos. Sí, sí, sí. esto no es un cambio, es un autoprotector y nefroprotector. También era y sí lo usábamos, ¿saben? Antes, todavía hace 6 años, lo teníamos dentro de nuestro protocolo y nos lo compraba el gobierno. Pero Sí, el doctor entró Gallego lo ha nuestro dicho todo el... grandioso gobierno Sí. morenista y nos quitó ese medicamento. Ay, El doctor Gallego lo ha dicho todo el día. no lo recuerdo, pero ya las. A las 3. Amifostine. Anamifostine, sí. Amifostine. El amifostine es un excelente nefro y otoprotector. Y se va a echar también toda la ciencia del amifostine. El amifostine no solamente se utiliza para el cisplatino, en radioterapia tiene una función muy importante específicamente en cierta localización, que se la tienen que saber. Está bien. Ya si quieren, se me va a preguntar. Y me y me van a decir cómo funciona. O sea, ¿qué hace? O sea, tienen que echarse la ciencia, saber qué es lo, para qué sirve, cómo funciona. O sea, cómo es que actúa dentro de mi cuerpo y por qué me ayuda. Entonces, en cisplatino, idealmente a todos les deberíamos de poner amifostine a todos los pacientes. Y me van a decir los efectos, eso es como les van los chiquillos. Ay, no, era todo un show. Ya después aprende uno. Pero bueno, dale. Entonces, dentro de las conclusiones también está que aumentar la quimioterapia en pacientes con pobre respuesta ha mejorado de manera parcial los resultados de los pacientes con osteosarcoma, que reducir la quimioterapia en los pacientes con buena respuesta no resulta en supervivencias inferiores y que intensificar la quimioterapia neoadyuvante para aumentar la proporción de pacientes con buenas respuestas sí logra aumentar esa proporción, pero no mejora la supervivencia y sí, por lo contrario, aumenta la toxicidad. Esta grafiquita es solo para mostrarles que ya Byron pues nos va a mostrar que la verdad es que en las últimas 2 décadas la tasa de supervivencia general y supervivencia libre de eventos en los pacientes con osteosarcoma básicamente sigue igual y que nuestros reyes entonces en conclusión van a ser el metrotexate, la adriamicina y los platinos. Y esto continuará. Eso. Con mi Byron. Ay, Dios de mi vida, Dios, perdón. Regresas. Ten cuidado, lo que tú. ¿A cuál, doc?
regreso pues a las pues la verdad, como se nos dije, y si no se ponen a leer la historia de todos de todo, y más en oncología, no se van a dar cuenta de muchas cosas, o sea, de todo lo que tuvieron que es someterse para poder llegar a lo que actualmente tenemos. ¿Y por qué razón ahorita, en este momento, ya no nos enfocamos en buscar nuevos quimioterapéuticos? O sea, realmente cuando uno revisa todas estas cosas, por ejemplo, aquí hubo no me acuerdo, creo que en una parte en América, o uno fue el europeo, donde ellos empezaron a Dexarte a 2.5 miligramos por kilo. No me acuerdo. Sí. Miligramos. Y de ahí se fueron subiendo a 50. Sí, que es más o menos 200 miligramos metro cuadrado. Luego te salía mucositis y se regresaba regresaba. otra vez hasta lo bajo. Entonces, ¿cómo esa pauta de tomar esas decisiones no es nada sencillo? O sea, yo ahorita si me dicen que uno descubre algo, oye, qué difícil es saber en qué momento, ¿no? Digo, ahorita sabemos que existen los estudios clínicos y ellos, pues bueno, en ese entonces no estaba tan controlada esta parte. Y ahorita, pues obviamente tiene que llevar todo un proceso. No teníamos niveles, no existían niveles de metrotexate cuando se empezó todo esto. Entonces, todo era clínica, cuidar. ¿Qué otras cosas pueden hacer para los que no? Algo que hemos tenido miedo, yo les puedo decir que nosotros empezamos en el 2019 los exámenes. Antes de eso no usábamos metrotexate. Y nuestro mayor miedo era niveles. Y ahorita no tenemos ni niveles. Entonces, ¿qué hace que uno no haga las cosas? Pues cuando lees y te ves todas las cosas, complicaciones y dices tú, pues no va a pasar. ¿Qué hizo que nosotros utilizáramos? Pues que este gobierno nos quitara las quimioterapias y tuviéramos que usar lo que tuviéramos. Y entonces hubo un día, literal, Jorgito le tocó, a él le tocó el primer ciclo de metrotexate a dosis altas, Jorge Ramírez Melo. Así ya rascábamos cisplatino, nos conseguimos a alguien que nos dio, conseguimos a Doxo, ya nos dio, y llegó un niño nuevo del sarcoma en diciembre de 2019 y no teníamos nada, o sea, nadie nos quería comprar porque nadie podía ya conseguirlo nada. Y lo único que había era metrotexate, lo único que había era metrotexate. Entonces le dije, Jorge, yo ya me voy de vacaciones. Que te voy a dejar indicado el metrotexate, lo vas a curar, que Dios te bendiga, ahí le echas grito a todo el mundo, y a ver, vamos, no tenemos niveles, nada. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Y a partir de ese día, todos los chiquillos empezamos con metrotexate, era algo que teníamos, y ya era más fácil después conseguir, entrando en el 2020, cisplatino 2. Entonces, a él le tocó literal así. Yo creo que por Qué eso, susto. o sea, yo de vacaciones y no todos los días era estar con él y empezamos a buscar cómo controlas la velocidad del metrotexate si no tienes niveles. Y entonces, ¿cómo lo haces? Ya lo vimos, esos los líquidos, eso. ¿Qué otras cosas? ¿Qué otros parámetros clínicos lo van a hacer para La función renal. la función renal? Con La creatinina. Creatinina. muchos niveles de creatinina. Entonces, desde chiquillo nos estuvimos picando diario, todos los días, para estar midiendo niveles de creatinina. ¿Qué otra cosa me tienen que medir? Pues Clínicas. Gracias. No. Los pHs era estar ahí. Yo me acuerdo que me traje de un paciente privado que en ese entonces tenía, y le dije, te voy a cargar 2, no había, y que ahorita igual no hay, 2 multisticks. Y le quité uno y le dije, aquí está, y ese es nomás para ese niño. Y le va a estar midiendo así, a la mamá le enseñar a estarle midiendo y estar cuidando el pH. Estábamos así casi cada hora. Era nuestro estrés. Y algo que es sumamente bien importante. Algo que está bien, que no me acuerdo en cuál estudio de todos esos, ellos demostraron que si el paciente al ingreso del tratamiento tenía hipoalbuminemia, ese paciente le iba a ir peor en toxicidad y no necesariamente en eficacia del tratamiento. Y eso obviamente pues lo vas aprendiendo cuando no tienes esto, cuando no hay nada. Y a partir de ese momento nos quedamos con los santos del metrotexate, agarramos y uramos. Recién terminamos este 2024, los primeros 5 años, comparado con lo que ya, de hecho ya hicimos la revisión, con lo que hicimos el año pasado, con lo que teníamos antes de,
está menor nuestra supervivencia libre de eventos. Creo que hay muchos factores, la pandemia, el tipo de medicamentos, sin lugar a dudas, porque ahorita comparado nos iba mejor con el esquema anterior. De hecho, muchos me dicen, pues regrésate. No me voy a regresar porque realmente, si a mí me dicen ahorita cambiarme a lo que teníamos, a lo que ahorita, pues ahorita al menos sé que con esto sabemos cómo nos va. Pero las quimioterapias que tenemos, ustedes allí lo platicamos con Luis, que estés poniendo 10 días de finastril y no te suba ni tantito, No, eso es te habla bien que es el de más temas. chafa que le estás Re poniendo chafa. agua. No estás poniendo nada, o sea, no le estás poniendo nada. Literal. O sea, ustedes se van a dar cuenta, ayer le puse a esto 3 miligramos de Neulastib, que me traje también de mi prima, que aquí dice Rosa. Ay, perdónenme, pero yo hago mucho eso. Les quito a mis pacientes de allá y les digo, tú págale triple al seguro de gastos médicos mayores y mejor dame para acá. O sea, yo me traje 3 miligramos de Paclitaxel para Néstor. Mañana tomen los exámenes y seguramente ya va a estar good. Y yo quería traerme a otros 3, pero pues no había para Lucero. Pues de la otra me está ahorita por mucho. Y pues era para otros enanos, pero pues no hay. Cuando se pueda, pero espera. Entonces ahí es cuando ven ustedes la calidad de los coches. Antieméticos, quimioterapéuticos, o sea, la verdad. Y eso lo vivimos a nivel de todo. So, es muy bonito, de verdad. Esa presentación necesitan, no es la presentación, son los artículos. O sea, si no leen los artículos, híjole, van a cometer muchos errores en todo el proceso de todo. Porque lo que viene nuevo, pues ya no es nada. Y para sarcoma de Ewing, en América eran los IRS, que eran los de sarcoma, porque antes los Ewing se trataban como sarcomas dentro del grupo de radiación. Y en Europa se trataban dentro de los grupos de los sarcomas óseos. O sea, cada quien hacía lo que les daba su realidad. Pero hay muchas cosas muy bonitas también y muy interesantes de cómo se trató Ewing antes de que se estableciera como un estándar de tratamiento. ¿Preguntas? Voy a parar por ahí. ¿Nada? Los viejitos se están agarrando para el funeral. Muy bien, pues excelente.